Este día nosotros celebramos que nuestro Redentor se levantó de los muertos. Eso es profundamente significativo. Eso no es apenas un apéndice, un anexo a toda la historia extraordinaria de Jesús muriendo por los pecados. Resurrección es aquello que prueba y certifica que aquello que fue hecho en nuestro lugar fue expiación por nuestros pecados, o sea, remoción del pecado. Significa que Cristo abrió el camino que estaba impedido por el pecado al Padre y ahora podemos acercarnos a Él. Entonces, vamos a hablar sobre eso hoy. Yo voy a trabajar el texto de Primera de Corintios, capítulo 15. Y en este primer momento vamos a leer los versículos del 1 al 11. Es conocido como el gran capítulo de la resurrección. Ahí escrito por el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, que tienen de alguna manera este entendimiento de la resurrección corporal de Jesucristo amenazado por algunas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando al interior de la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, boca de Dios, dice lo siguiente, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11 en este primer momento. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos. Y esto es lo que ustedes han creído. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor por su iluminación para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque la resurrección, testificada por muchas personas, probada por la Escritura también, es el fundamento de nuestra fe hoy. La razón por la que estamos reunidos hoy aquí es porque tu Hijo Jesucristo se levantó de los muertos y hubo hombres y mujeres que predicaron esa verdad a costo de persecución, muerte y ejecución, Señor. Y hoy estamos más de 2000 años después en una ciudad al sur del continente, en Valdivia, hablando de que nuestro Redentor se levantó de los muertos para nuestra salvación. ¡Qué maravilla! Gracias por eso, Señor. Que seamos edificados, alentados, animados por tu palabra en esta mañana. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, después de la encarnación de Jesús, la resurrección es el mayor milagro de la historia, la más extraordinaria noticia. Si no es así, es la mayor mentira de la historia. Si la resurrección de Cristo fue un invento, oye, estaríamos aquí todos con un diagnóstico de locura, demencia y alucinación brutales. Estaríamos aquí atendiendo a una mentira, a una ilusión, a una fantasía. Estaríamos perdiendo el tiempo. Seríamos los más desdichados de todos. Palabras del apóstol Pablo. Bueno, algunos cristianos en Corinto, que es la iglesia a la que Pablo está dirigiendo estas palabras, parecían tener sus dudas con relación a la resurrección. Y entonces Pablo en respuesta escribe lo que acabamos de leer. Cristo resucitó y hay pruebas de esto.
Algunos cristianos en Corinto estaban cuestionando la resurrección de Jesús y con ella toda la integridad del Evangelio y sus promesas, no una pequeña parte. Toda la integridad del Evangelio estaba siendo comprometida por comenzar a cuestionar la resurrección. Y el argumento de Pablo es el siguiente: si Cristo no resucitó, si esta afirmación la comprometemos, oye, toda nuestra fe es vana, es inútil, no pasa de un cuento de hadas. Ahora, específicamente, ¿cuál era el pensamiento que se estaba infiltrando dentro de la iglesia de Corinto? Corinto es una ciudad del Imperio Romano y el Imperio Romano fue dominado profundamente por la cultura griega. Y los griegos entonces hacían una división general de la realidad en dos dimensiones. Una dimensión espiritual, ideal, y otra física, material, que no era tan buena y pura como la ideal. Entonces, la primera dimensión, la espiritual, era perfecta, incorruptible, buena, mientras que la otra dimensión, la material, era corrupta e inherentemente mala. Entonces ellos entendían que el cuerpo, la dimensión física, no pasaba de una prisión para el alma. Ellos decían, nosotros somos un espíritu encarcelado en un cuerpo humano y la verdadera liberación de ese espíritu es la muerte y que seamos un espíritu libre. Entonces, pensar que los muertos resucitarían, o sea que esa sustancia, por así decirlo, ideal, espiritual, volvería a una sustancia mala, corruptible y material, era una locura para ellos, ¿no? Y esto entonces se estaba infiltrando dentro de la iglesia de Corinto. Y esa mentalidad entonces estaba comprometiendo toda la fe cristiana que descansa justamente sobre la resurrección corporal de Cristo. Y esto, esa fe, esa declaración de que Cristo resucitó, es lo que todas las iglesias cristianas confesantes alrededor del mundo están celebrando hoy. Que Cristo se levantó de los muertos, que nuestro Redentor vive, que nuestro Señor resucitó. Hoy estamos más de 2000 años después de su resurrección confesando y adorando a Jesús porque Él resucitó. Bueno, como ya les dije, para preservar la fe cristiana de esa seria amenaza, entonces Pablo los exhorta a que retengan el Evangelio, a que permanezcan en la resurrección de Jesús. Y entonces ofrece evidencias para la resurrección. Porque como ya dijimos, lo que está en juego aquí es el propio fundamento del cristianismo. Pensar de otra manera sobre la resurrección de Jesús no es apenas tener una opinión doctrinal diferente sobre la resurrección. No es apenas cometer un pequeño error doctrinal. No es apenas ser un cristiano diferente. Es no ser cristiano. Es comprometer toda la fe cristiana. Entonces Pablo les ofrece evidencias para que ellos permanezcan en la resurrección, permanezcan en el Evangelio, retengan la palabra predicada. Entonces Pablo aquí los va a llamar a eso, retengan el Evangelio. Y va a equiparar Evangelio con resurrección, o sea, la resurrección es el propio Evangelio, porque es la resurrección, el hecho histórico que confirma y certifica todo lo que Jesús afirmó de sí y de su obra. Sin resurrección no hay Evangelio, no hay cristianismo. Sin resurrección no habría predicación apostólica. Sin resurrección la cruz sería un símbolo de fracaso y no de victoria. Y estos hermanos de Corinto entonces, que ya habían sido expuestos a la predicación, están atendiendo a mensajes y enseñanzas equivocadas y Pablo los exhorta a perseverar, a retener las palabras que ya habían sido predicadas, a permanecer en el Evangelio. Ahora, si pudiéramos sintetizar la exhortación del capítulo 15 de 1 de Corintios de Pablo es permanezcan en el Evangelio, retengan el Evangelio, insistan en él. Ahora, fíjense que permanecer en el Evangelio para muchas personas no es necesariamente retener la palabra predicada, no es retener el Evangelio. Para muchas personas, y tal vez seas tú de los que piense así,
perseverar y permanecer en el Evangelio pueda ser comportarse de cierta manera. Podemos pensar que permanecer en el Evangelio es ir a la iglesia, servir a los hermanos, comportarse como una persona correcta, decente y de bien, ¿verdad? Y si bien eso hace parte, podríamos hacer todo eso, ser decentes, ser buenos ciudadanos, ser respetuosos, ser compasivos, y no podríamos ser ni siquiera cristianos, porque no estamos permaneciendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque permanecer en el Evangelio es esencialmente permanecer en la fe. Y aquí fe no me refiero a tu experiencia personal de confianza en Cristo, sino al cuerpo de declaraciones doctrinales acerca de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la solución? Etcétera. Todo ese cuerpo de afirmaciones compone nuestra fe. Y somos cristianos en la medida en que permanecemos en la fe, en el Evangelio. Entonces, ser cristiano no es solamente comportarse de cierta manera o tener un estilo de vida. Ser cristiano es en esencia permanecer y creer en la verdad del Evangelio. Ser cristiano es confiar en proposiciones doctrinales que explican la realidad que nos rodea. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es nuestra esperanza? Etcétera. Somos cristianos por creer en esto. Claro está que la verdad del Evangelio nos transforma, nos santifica, produce fruto en nuestras vidas, nos hace personas diferentes, santas. Sin embargo, podemos tener buenos comportamientos, ser decentes y morales, generosos y compasivos, pero si no creemos en la totalidad del Evangelio, es decir, en lo que hizo Dios por nosotros, y eso incluye la resurrección de Jesús, no seríamos cristianos. Todo lo que podrían decir de nosotros es que somos excelentes ciudadanos, pero jamás nos llamarían de cristianos. Jamás. Y lo contrario es verdad. Podríamos ser cristianos que no han progresado muy bien en su santificación, que han cometido pecados constantemente, que parece que están más aquí abajo que arriba. Pero si permanecemos y creemos con fidelidad e integridad en el Evangelio, aún podemos ser llamados de cristianos. Tal vez malos cristianos, pero cristianos al final. Fíjense, este es el caso de la iglesia de Corinto. Tal vez es la peor iglesia del Nuevo Testamento, con problemas muy serios, pecados escandalosos, pero aún así llamados de cristianos. Fíjense cómo Pablo saluda a esta iglesia de Corinto. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Saludamos ¿a quiénes? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, suyo y nuestro. La iglesia de Corinto, aún con todos sus problemas y pecados, porque permanecían en el Evangelio, podían ser llamados de cristianos. Y como cristianos, entonces, susceptibles a la obra santificadora y transformadora de Dios. Susceptibles también a la disciplina y exhortación. Y Pablo está exhortando en todas estas epístolas. Entonces, fíjense, nuestra fe depende completamente de Dios, de lo que Él hace por nosotros, no de nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. De eso se trata el Evangelio. Y aquí, si eres tú de los que piensa que ser cristiano es hacer algo por Dios, vivir de cierta manera para agradar a Dios, estás equivocado. Porque el Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios. El Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Si tú comprometes la confianza y la fe en aquello que Dios ha hecho por ti, estás perdido. Y esto es lo que Pablo está rescatando aquí. Entonces, fe cristiana no es lo que nosotros hacemos por Dios, es lo que Dios hace por nosotros. Y la resurrección es fundamental
para retener y permanecer en el Evangelio. Porque la resurrección, como ya les dije, es el hecho histórico que certifica, que prueba que lo que Dios hizo por nosotros es verdadero. Bueno, y ahora que Pablo ha colocado esa base, permanezca en el Evangelio y la resurrección es el Evangelio. Entonces Pablo va a ofrecer evidencias y va a argumentar a favor de la resurrección. Él no simplemente dice, Cristo resucitó. No tengo pruebas ni tampoco dudas. No, Cristo resucitó y ahora ustedes van a ver las evidencias de esto. Y la primera evidencia entonces que él nos propone está ahí en el versículo 3 y 4. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Él está diciendo aquí, Pablo, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron anunciadas de antemano por la Escritura. La muerte de Jesús no fue un accidente. La resurrección no fue una sorpresa. No fue algo que se inventó sobre la marcha. Toda la vida y obra de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento. De hecho, varios teólogos que se han dedicado a cotejar profecías del Antiguo Testamento con los hechos registrados en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, cuentan más de 40 profecías que se cumplieron de manera detallada, precisa y exacta en Jesucristo. 40 profecías. Pero hay más de 300 referencias mesiánicas que encuentran su respaldo en la obra de Jesús, desde los más mínimos detalles, como dónde nacería, de qué manera, en qué condiciones, cómo entraría a Jerusalén, hasta cómo sería su muerte, por qué razones y su resurrección. Todo fue anunciado de antemano. Ya es difícil que se hagan profecías sobre una persona, ¿verdad? Pero más difícil todavía es que un gran número de profecías sobre dicha persona se cumplan fielmente una por una. Es imposible que una persona controle tantos factores y circunstancias. Sus padres, lugar de nacimiento, persecución. Es imposible a menos que esa persona sea Dios. Y eso fue lo que sucedió en Jesús. Él murió por nuestros pecados según la Escritura. Y lo que prueba que su muerte fue expiatoria, es decir, para remover nuestro pecado en nuestro lugar, fue que Él resucitó. ¿No? Cristian nos decía en el devocional que lo que está certificando la resurrección de Jesús es que el Padre había recibido y había quedado satisfecho con su obra. Que el hombre que había muerto no era uno cualquiera, sino el propio Hijo de Dios. Entonces la primera evidencia que debemos considerar es la propia Escritura que anticipó todo esto, muerte y resurrección desde tiempos pasados, y todo esto se cumplió de manera perfecta, detallada y exacta en Jesucristo. Ahora, si tú dices, ¿por qué una evidencia como la Escritura si yo tampoco le doy bola a la Escritura? Y ahí entonces Pablo dice, hay más evidencia. Están los testigos oculares, aquellos que lo vieron. Fíjense versículos 4 al 8. Siguiendo la secuencia, Pablo está argumentando a favor de la resurrección, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Entonces la segunda evidencia que nos ofrece el texto es la de los testigos oculares. Jesús fue visto resucitado. Hay muchos testigos de él. Fue visto por Pedro, por Jacobo, por los 12 y fue visto por más de 500 personas de una sola vez. Y finalmente fue visto por mí. Todas estas personas testificaron que habían visto a Jesús después de haber muerto. Y Pablo añade, muchos de ellos están vivos. Es como si Pablo estuviera diciendo, están vivos, vayan, pregúntenles, consúltenles, tómenle testimonio, investiguen, los testimonios están ahí a su disposición. No se queden apenas con lo que yo les estoy diciendo. Ahora,
muchos escépticos y personas que no creen en la resurrección corporal de Cristo porque no cabe dentro de su razón, defienden que esos supuestos testimonios fueron alucinaciones. El deseo tan intenso de ver a su maestro con vida los llevó a alucinar con él. Pero Pablo menciona que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Es imposible una alucinación de semejante proporción. De hecho, es necesaria más fe para creer que algo así fue posible. Que 500 personas alucinaron con la misma persona al mismo tiempo y de la misma manera. Ahora, hay otras explicaciones un poquito más sofisticadas y más contemporáneas de teólogos y pastores que tampoco creen en la resurrección corporal de Cristo. Y ellos llegan a decir algo así como, ¿qué importa si Jesús resucitó? Lo importante es que está vivo en nuestros corazones. Y es así como muchos entienden también la resurrección corporal de Cristo. Pero no es así que creemos en la resurrección corporal de Cristo, como una alucinación o como un sentimiento vivo en nuestro corazón. Él se levantó de los muertos y creemos en eso como un hecho objetivo que tuvo lugar en la historia. Los apóstoles jamás sugirieron que Jesús estaba vivo en sus corazones. Siempre proclamaron que su Señor se levantó de los muertos. Otra evidencia que podemos desprender de los testigos oculares es la tumba vacía. Seguramente después de que se comenzó a afirmar que Jesús había resucitado, la tumba fue objeto de investigación, ¿verdad? Pero el sepulcro estaba vacío. No había cuerpo para investigar. Si hubiera cuerpo, sus seguidores o las autoridades habrían buscado la manera de exhibirlo, ¿verdad? Pero no hay cuerpo. El sepulcro de Jesús se volvió irrelevante porque Jesús resucitó. Y no podemos descartar el propio testimonio de Pablo. Él mismo afirma, se me pareció a mí. Soy como un niño nacido fuera de tiempo. Yo no era apóstol como lo eran los demás cuando él se pareció a ellos. De hecho, yo estaba fuera de cualquier gestación en la fe cristiana. Eso se refiere como un niño nacido fuera de tiempo. Porque él, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba matando cristianos el hombre. Y ahí entonces él se encuentra con el Cristo resucitado y su vida es totalmente transformada. Estas son las palabras de un hombre que un tiempo atrás perseguía a cristianos y hoy está defendiendo la fe a costo de persecuciones, torturas, encarcelamientos y finalmente ejecución. El que estaba siendo perseguidor ahora fue casado por el Redentor para ser su embajador, para ser transformado, vivificado y resucitado por él. Y él está dando testimonios. Yo lo vi. Y esa experiencia de la resurrección, de encontrarme con Cristo, me transformó por completo. Y este es el tercer punto. Que hombres fueron transformados profunda y radicalmente por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, versículos del 9 al 11, Pablo va a dar aquí un mini testimonio de que él ha trabajado para la obra del Señor porque se ha encontrado con el Cristo vivo y ha sido por la gracia de Dios. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Pues he trabajado más que todos ellos porque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Le está diciendo, hay personas, y entre ellas estoy yo, que están predicando la resurrección de Cristo. Necesitan prestar atención a que hay hombres que han sido transformados por la resurrección y hasta el día de hoy predican esa declaración. Necesitan tomarle el peso a eso. Y es la resurrección lo que explica que hombres miedosos, como quedaron los discípulos después de ver a su maestro, a su rabino morir como un perro, torturado en una cruz, vergonzoso y bajo la amenaza del Imperio Romano de hacerle lo mismo a ellos.
La resurrección es lo que explica que estos hombres, después de haber estado escondidos, repentinamente se convirtieran en osados, confidentes y predicadores de Jesucristo. La resurrección explica esto. Que un perseguidor de Jesucristo haya sido transformado en predicador del mismo evangelio que antes persiguió. Algo le sucedió a estos hombres. Algo extraordinario que transformó el miedo en confianza, el temor en esperanza, el lodo y persecución en compasión y disposición al sufrimiento. Y lo único que pudo haber cambiado el rumbo natural de estos hombres, ¿qué fue? El encuentro con su Cristo, con su Maestro resucitado. No hay otra explicación para esto. Él se apareció a ellos, vivo, resurrecto, levantado de los muertos. Y Él mismo los comisionó a ser sus testigos. Y nadie pudo detenerlos, nadie pudo silenciarlos, a pesar de persecuciones, torturas, prisiones y ejecuciones. Los apóstoles y discípulos de Jesús siguieron proclamando que el Redentor estaba vivo, que su muerte y resurrección fueron profetizadas por la Escritura, que en Él hay perdón de pecados, que en Él tenemos la esperanza de la eternidad. Si estos hombres no hubieran visto a su Señor resurrecto, no habrían muerto por una mentira, no hubieran soportado aflicciones ni prisiones por un invento. Después de que Cristo murió, lo encontramos a los discípulos volviendo a sus oficios. El más sobresaliente es el de Pedro, que después de que Cristo murió se volvió a su oficio de pescador. Se acabó, murió. Hasta aquí llegó la historia. No hay nada más que decir. Pero el encuentro con el Cristo resucitado lo transformó a este hombre. Tenemos epístolas de Pedro, lo tenemos allí en el libro de Hechos, predicando con osadía, oponiéndose a los romanos y diciendo: no nos importa obedecer a Roma, porque más vale obedecer al Señor Jesucristo. ¿Quién explica eso? El encuentro con el Cristo resucitado. No hay más explicación para eso. Y quiero llamarte la atención a lo siguiente, que consideres el impacto de esa resurrección sobre tu propia vida hoy. Porque tú puedes pensar, bueno, sí, eso le pasó a ellos. Son hombres del Nuevo Testamento, son hombres cercanos a ese evento histórico. A ellos les pasó eso. Pero es lo que, en un sentido, el encuentro con el Cristo resucitado puede hacer en nuestras vidas hoy. Transformarnos también. Si esa no ha sido tu experiencia, puede ser tu experiencia. El encuentro con el Cristo resucitado lo cambia y lo transforma absolutamente todo, porque estamos hablando del propio Hijo de Dios que se entregó por ti para el perdón de tus pecados. Porque Jesús resucitó, tú, hoy, más de 2000 años después, en Valdivia, puedes ser transformado, salvado, arrebatado de las tinieblas y llevado a la luz. Ser perdonado de tus pecados y reconciliado con el Creador. La transformación de estos hombres no es apenas, wow, me encontré con Cristo, resucitó, magnífico, este tiene que ser un superhombre. Al ver estos hombres a Jesús resucitado, ellos concluyeron: mis pecados fueron perdonados. Lo que Él hizo por mí fue hecho con éxito y con perfección. Cristo resucitado lo que asegura que el camino al Padre está abierto. Y eso es lo que hay para ti hoy. Entonces la resurrección no es un hecho solamente para investigar, para diseccionar, para revisar pruebas y evidencias. Eso es importante. Muchos hombres escépticos han llegado a la fe por tratar a Cristo como un objeto de estudio. Y han llegado a la fe. Hay un caso del caso de Cristo, es una película y es un libro de Lee Strobel, claro, tipo escéptico, ateo, que por comenzar a considerar las evidencias de la fe se entregó a Jesús. Y eso puede sucederte hoy. Podemos acercarnos hoy al Cristo vivo para tener nuestras vidas reconciliadas con Dios, para tener paz con Él, para tener nuestros corazones saciados en Él.
Y después entonces de ofrecer estas evidencias, Pablo les propone el caso hipotético de que Jesús no haya resucitado. Les propone ese escenario. Bueno, ¿y si Cristo no resucitó entonces? ¿Ustedes quieren seguir prestando la atención a esa seducción? ¿Dónde va a terminar esto? Yo se los voy a decir. Y él dice lo siguiente, versículos 12 al 19. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pablo está diciendo, nuestra vida no pasaría de una miseria y tiniebla espesa y desesperanzadora. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo acá. Nuestra predicación no es más y no sería más que una mentira. Esta reunión que tenemos aquí domingo a domingo no pasaría de una fantasía vacía y sin sentido. Vana sería nuestra fe. No solo eso, seríamos mentirosos, falsos testigos, estaríamos afirmando algo que Dios no hizo. Y lo más trágico y terrible de todo es que si Cristo no resucitó, permaneceríamos muertos en nuestros pecados. No habría esperanza para nosotros. Estaríamos muertos en nuestros pecados porque un Salvador muerto es incapaz de salvar. Y porque la resurrección es la evidencia de que el sacrificio que Dios realizó fue perfecto, sin mancha y aceptado por Dios para tu salvación. Por la resurrección de Cristo puedes acercarte a Dios con confianza, en la certeza de que serás salvo y reconciliado con tu Creador. Entonces, porque Cristo resucitó, podemos confiar que nuestra fe no es vana, que lo que creemos es seguro. Porque Cristo resucitó, estamos aquí, plantando una iglesia en Valdivia, con las dificultades que eso supone. Porque Cristo resucitó. Porque en la resurrección de Jesús tenemos el único mensaje capaz de darnos una nueva vida y de reconciliarnos con el Creador. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para darnos su justicia y ser declarados justos delante de Dios. Él es nuestra paz. Él es el que pone fin a la guerra entre Dios y los hombres. Él es el mediador. Y podemos decir todo esto porque Él resucitó. Tu Redentor vive. ¿Escuchaste eso? Tu Redentor vive. Él es el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que hoy, junto a miles y millones de cristianos en todo el mundo, celebramos. Que la muerte murió en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Podemos esperar la esperanza de la gloria de Dios. Podemos esperar una eternidad con nuestro Señor y Salvador porque Cristo se levantó de los muertos. Hermanos, que en este día podamos seguir reflexionando, celebrando y considerando lo que eso significa para nuestra vida cristiana. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias por Jesús viviendo, muriendo, especialmente resucitando por nosotros. Esa es la prueba que garantiza y asegura que para pecadores que han puesto su fe en Jesús, que han desistido de confiar en cualquier otra cosa, que han desistido de confiar en su propia moralidad, decencia y esfuerzos, pueden ser salvos. Gracias, Señor, por Cristo. Que la esperanza, Señor,
que nos es asegurada por la resurrección de Jesús, Señor, sirva, Dios, para enfrentar los sufrimientos de este presente con la confianza, Señor, de que las promesas de Jesús serán cumplidas, Señor. Aquellos que están entristecidos, atribulados, decepcionados, desesperanzados, Señor, hoy puedan ser fortalecidos y animados, Señor, por la promesa de tu restauración que es asegurada y sellada por tu resurrección, Señor. Que nos asegura que no es esa situación difícil, ese cuadro, ese diagnóstico, esa mala noticia la que tiene la última palabra. Es la resurrección de Cristo que dice que de la muerte inclusive puede haber vida y habrá vida, porque somos del Redentor que está vivo. Aunque nuestra situación sea difícil en el presente, Señor, ayúdanos a mirar el futuro con esperanza. Ayúdanos, Señor. Yo ruego que tú consueles en esta mañana, en este día, aquellos que están sufriendo, aquellos que están, Señor, viviendo por días, en días oscuros, Señor. Yo ruego, Señor, que seas tú vivificando sus corazones, Señor. Que el mismo poder que operó en Cristo Jesús, levantándolo de los muertos, sea hoy el mismo, Dios, que anime, alegre, consuele, restaure sus corazones, Señor. Yo ruego esto, bendito Dios. Que la resurrección no sea solamente una apologética para ejecutar, sea esperanza viva en nuestros corazones hoy, Señor. Yo ruego que tú hagas esto en el corazón de mis hermanos por tu Santo Espíritu, Señor. Yo ruego esto, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.